Las infecciones respiratorias altas es el tema que hemos seleccionado para este espacio de pediatría y quien nos asesora sobre este tema es el doctor Jorge Ferreira. Vamos a definir primero lo que es una infección respiratoria. Es la afección producida por bacterias y virus del árbol respiratorio superior, o sea, de la laringe hacia arriba. Tenemos, por tanto, varios cuadros clínicos que vamos a ir definiendo uno a uno y ciertas complicaciones de esos cuadros clínicos que también vamos a definir. La rinitis o resfrío común. Este resfrío común o rinitis es la afectación infecciosa de las fosas nasales y tiene realmente importancia en el lactante pequeño. En las otras edades no existe ninguna complejidad y no requiere ningún tipo de tratamiento, a pesar de que el moco puede ser de diferente color. El moco, así como lo dice la palabra, está bien expresado, puede ser de color verde, amarillo, transparente, no tiene ninguna trascendencia en la rinitis del escolar, o sea, del niño mayor de 6 años o el adolescente. En el preescolar pequeño y en el lactante, fundamentalmente en el lactante muy tierno, chiquito, sí tiene importancia porque respiran únicamente por la nariz. Imagínense en lo dificultoso que es para un adulto respirar por la boca, para un niño que la lengua es desproporcionadamente más grande que su boca cuando tienen menos de 3-4 meses, únicamente respiran por la nariz. Esa es la gravedad que transforma un resfrío común en un lactante menor de 3 meses. Ahí hay que tomar medidas especiales, aspiración de las fosas nasales muy frecuentemente y una buena cuidado de las posturas al dormir. La rinofaringitis en el preescolar y en el escolar entra a tener sus implicancias terapéuticas. ¿Por qué? Porque aparece la bacteria que llamamos estreptococo. El estreptococo lo conocemos todos, es la bacteria que produce las llagas blancas en la garganta, en las amígdalas, y esta bacteria se trata con antibióticos. En el niño menor de 3 años no se ve esta bacteria y habitualmente no hay llagas en el niño que tiene rinofaringitis menor de 3 años, o sea, en el preescolar chico y en el lactante, las faringitis generalmente son virales y no requieren tratamiento antibiótico. Ya pasando los 3 años empieza a aparecer esta bacteria, que además de ser una bacteria es una preocupación para los pediatras porque produce enfermedades graves cuando no es tratada adecuadamente. Existen actualmente en el mercado test rápidos para diagnosticar que sea esta bacteria y test un poco más lentos como son los exudados viejos que se hacían desde hace muchos años para diagnosticar que esta bacteria está en la garganta. Cuando está esta bacteria en la garganta hay que tratarla con un benzetacil más medicación vía oral o un mínimo de 7 días de antibiótico, que el antibiótico de elección sigue siendo el mismo. La laringe vuelve a tener importancia en el niño, en el lactante pequeño, porque el diámetro de la laringe es muy pequeño y es donde empiezan los cuadros de insuficiencia respiratoria por dificultad de ingreso del aire a los pulmones y se manifiesta a las 2-3 de la mañana, típico cuadro de emergencia pediátrica de la madrugada, cuando un niño empieza con quejido, un quejido angustiante que motiva al padre y a la madre a concurrir de urgencia a los centros hospitalarios. Este quejido es porque se estrecha tanto la laringe que no permite el ingreso del aire. Esta entidad, la laringitis, tiene sus implicancias terapéuticas muy sencillas y muy rápidas y muy reversibles rápidamente, por lo cual nos da mucha alegría a los pediatras cuando recibimos un niño que llega grave y que con unas medidas terapéuticas rápidamente lo solucionamos. La laringitis pierde importancia en el escolar y en el adolescente porque pasa a ser una tos seca o una disfonía, que es el cambio en la tonalidad de la voz, y únicamente eso, y no lleva ninguna medida terapéutica. De las infecciones respiratorias dejamos 2 apartes porque son realmente consecuencia o complicación de estas infecciones que dijimos anteriormente. La más frecuente es la infección de los oídos, o como los pediatras le llamamos la otitis media aguda o la otitis media supurada, cuando ya pasa a supurar pus del oído. Estas 2 entidades son complicaciones fundamentalmente de las infecciones respiratorias altas. La rinitis, la rinofaringitis, se complica con la otitis y clínicamente el pediatra muy rápidamente le diagnostica y la trata adecuadamente. La otra complicación, y que no es tan fácil de diagnosticar y que para muchos
médicos generales pasa desapercibido, pasa olvidada, son las sinusitis, porque los niños tienen desarrollo gradual de los senos faciales y pueden tener complicación, infección de ese espacio aéreo que es los senos faciales, se transforman en una sinusitis. Fundamentalmente los senos paranasales y hacer una sinusitis. Aquella enfermedad que lleva más de 7 días con tos y resfrío, halitosis, o sea mal aliento, debe hacer sospechar a la madre, al padre, que no es una enfermedad infecciosa habitual alta de las vías respiratorias superiores, sino que es una complicación como una sinusitis y que debe requerir un tratamiento especial. Finalizando, para ya tener un resumen corto, tenemos enfermedades banales, las infecciones respiratorias agudas altas, habitualmente en el preescolar y en el escolar y en el adolescente son banales, existen pocas complicaciones, las complicaciones más frecuentes son las infecciones de oído o las infecciones de los senos faciales y requieren tratamiento específico estas dos entidades y deben tener un diagnóstico precoz para no postergar infecciones que deben ser menores a 7 días, todas las infecciones respiratorias altas.